a este espacio donde exploraremos la vida, obras y milagros de nuestro Señor Jesucristo. En este día estaremos explorando el tema este que es muy fundamental, los milagros de provisión de Jesucristo. Analizaremos su significado y cómo nuestro Señor Jesucristo tiene esa enorme capacidad de proveer a su pueblo. Amén. Y para eso me acompañan el día de hoy mi hermano David Barrera, ambos estudiantes de teología, quienes serán los encargados de aclarar nuestras dudas acerca de este tema. Amén. Comencemos con usted, mi hermano Juan. Respóndame la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el concepto de milagro y el concepto de provisión? Claro que sí, mi hermana. Dios le bendiga primeramente a todos los que están presentes, a la audiencia que nos escucha. Vamos a contextualizar el concepto de milagro. Milagro no es más que un suceso extraordinario intervenido por el poder de Dios, que no se puede explicar de manera natural. Amén. También está el otro concepto, que es el concepto de provisión, que viene del término proveer, es el suministro de Dios a un pueblo o persona o nación. Amén. Pero dicho suministro no es en abundancia, sino es el suministro del día a día. Teniendo estos dos conceptos claros, podemos decir que un milagro de provisión no es más que el suceso extraordinario que Dios provee sobre su pueblo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, es muy enriquecedor, ¿cierto, mis hermanos? Bueno, entonces ya una vez que tenemos claro el concepto de qué es milagro de provisión, que es lo que nos va a permitir adentrarnos al tema, yo quisiera entonces hacer la siguiente pregunta a usted, mi hermano David. Díganos claramente cuáles fueron esos milagros de provisión que el Señor Jesucristo ejecutó durante su ministerio. Amén. Qué maravilloso nuestro Señor Jesucristo. Que le bendiga a todos los que nos están escuchando en esta maravillosa mañana. Mis hermanos, Dios les bendiga. Qué maravilloso compartir con ustedes este tema tan maravilloso como son ciertos milagros de provisión en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mirando la palabra del Señor, mis hermanos, enseña la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo en su ministerio realizó 6 milagros de provisión. Exactamente 6 milagros de provisión. Él inicia realizando el primer milagro de provisión, mis amados, después de ser bautizado por Juan el Bautista allá en la desembocadura de Jordán. Entonces, nuevamente regresa a su casa, a Galilea, es decir, exactamente en Nazaret, a unas cuantas millas de ahí queda Canaán. Allá se realiza ese maravilloso milagro, el cual es convertir el agua en vino. Había unas bodas y allá se realiza el primer milagro por nuestro Señor Jesucristo. Han habido discrepancias al respecto de este milagro, se ha tomado para malas interpretaciones, pero la palabra del Señor es pura y es sencillamente para edificarnos. Entonces la palabra de Dios es para edificar. Cabe aclarar en esta mañana que el agua convertida en vino de nuestro Señor Jesucristo es sencillamente edificación para cada persona. De allí, mis amados hermanos y oyentes, más adelante, al cabo del tiempo, muy promedio, quizás unos 4 o 5 meses, después de haber llamado 4 pescadores, el cual cabe resaltar Andrés, Jacob, entre ellos estaba Pedro. Pero tal parece ser que después de que ellos son llamados a las orillas del mar de Galilea, Él les dice: venid a mí y os haré pescadores de hombres. Y tal parece ser que al cabo del tiempo ellos se tratan como de apartar y hace una redada de peces, de los cuales ellos llenan 2 barcas totalmente repletas de peces. Es el segundo milagro de provisión que hace nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. Maravilloso es el Señor, Él es nuestro proveedor. Amén. Es decir, Él empieza a mostrar su gran poder y Él es el que nos provee, me provee y le provee a todo el que le crea. Posteriormente, por compasión, dice la palabra del Señor, posteriormente hace la multiplicación de los panes y los peces. Y tal parece ser que alimenta a 5.000 personas. Usted se imagina en esta mañana nosotros mirando tal maravilla, creo que nos introduzcamos un poco y nos vayamos y miramos 5.000 personas, era mucha la multitud, demasiada, ¿cierto, mis amados? Es decir, el poder de nuestro Señor Jesucristo obrando cada día mucho más. Bendito es el nombre del Señor. Sigue avanzando el Señor con su siguiente milagro y pasaría a ser que el número 4, ¿cierto? Tal parece ser que
al maestro, ¿cierto? Y parece ser que Pedro es enviado y sacan un pez y con ese dinero pagan el impuesto. Entonces, maravilloso es el Señor. Deja dicho, hermanos, de que si alguien duda de que la economía, hermanos, no le pertenece a Dios, ahí deja dicho de que nuestro Dios tiene total control de nuestras vidas, aún hasta en nuestra economía. Sigue avanzando el maestro respecto de los milagros de provisión. Y por consiguiente, tenemos el quinto milagro. El quinto milagro que aparece en el libro de Mateo, capítulo 15. ¿Cierto? Desde el versículo 32. Allí tal parece ser que nuevamente es movido a compasión. Y ya no alimenta 5.000, alimenta 4.000. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, su ministerio promedio dura, ¿cierto? 3 años. En estos 3 años, ¿cuántas personas fueron provistas? O el Señor les proveó, ¿cierto? ¿Cierto? Les proveyó alimento, los sostuvo. Él es nuestro proveedor. Y el último milagro, hermano, que es muy maravilloso, y ahorita lo estaremos compartiendo, hermana, es cuando parece ser ya al finalizar ya su ministerio, estando glorificado en un cuerpo glorioso, se les aparece a los discípulos. Parece ser que nuevamente les provee, porque no habían pescado nada totalmente en una noche, dice en el libro de Juan, en el libro apológico, en el capítulo 21, versículo 3. Allí les da allí dice la escritura que da la cantidad exacta de peces. Dice que fueron 153 peces que el Señor suministró a ellos después de pescar toda la noche en vano, y el Señor llegó en el mejor momento y les proveyó lo que ellos necesitaban, peces, ¿cierto? Y allí Él les suministró 6 milagros maravillosos de provisión, hermana Tania, hermano Juan, que aparecen en la vida de Cristo en el transcurso de su ministerio. Gloria a Dios, qué maravilloso, hermano Levi, esto que usted nos comparte. Bueno, y una vez que tenemos claro los conceptos de qué es milagro de provisión y conocemos específicamente cuáles fueron estos milagros, a mí me encantaría referirle esta pregunta a primero comenzaremos con nuestro hermano Juan nuevamente y luego con usted, mi hermano Levi. ¿Cuál de estos milagros resultó para ustedes más llamativo o cuál captó más su atención y por qué? Sí, hermana Tania, pues, ¿qué puedo decir? Todos los milagros que acontecieron en la Sagrada Escritura, los milagros de provisión, son maravillosos. Pues me quedo atónito, asombrado totalmente con las maravillas que el Señor Jesucristo pudo hacer. Amén. Pero uno de los que más me llamó la atención, que vino a mí en mi corazón, fue cuando cobraron impuestos al templo. Amén. Fueron los recaudadores a cobrarle a Pedro. Le dijeron, el Señor, su maestro, paga impuestos. Y Pedro, sin consultar con el Señor, dijo sí. Pero, ¿qué es lo interesante aquí? Lo que más me llama la atención es la omnipresencia de nuestro Señor Jesucristo, que no estando presente en el momento que se le cobraron los impuestos a Pedro, al llegar Pedro a él, a consultar con él, ya una vez habiendo hablado con los recaudadores, le dice el Señor Jesucristo a Pedro, ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes de esta tierra le cobran a sus hijos o a los extraños? Y contestando Pedro dijo, a los extraños. Este es el punto, uno de los puntos pues, que más me llama la atención de este pasaje bíblico, porque el Señor Jesucristo ya sabía todo lo que había acontecido. Amén. No estaba presente, pero él ya sabía lo que Pedro había hablado en él. Y el Señor Jesucristo, siendo el Hijo, amén, siendo el Hijo de Dios, él no estaba de acuerdo con pagar este impuesto. Pero para no hacer quedar mal a Pedro, amén, él le dijo a Pedro, siendo pescador. Esto es el segundo punto más interesante, que siendo Pedro pescador acostumbrado a pescar con redes, amén. Él le dijo el Señor Jesucristo, como probando la fe de Pedro, Pedro, ve con un anzuelo y pesca un pez, porque ahí vas a encontrar un estatero. Amén. Y esto es lo interesante, que Pedro, siendo pescador de red, confió en el Señor, fue y pescó con anzuelo. Porque él hubiera podido pescar con redes y pescar muchos peces para pagar ese impuesto, pero creyó en el Señor Jesucristo. Amén. Y pescó un pez y encontró un estatero.
manera increíble, amén. Porque un estatero equivale a 4